Bueno, hola, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en la lectura de este seminario. Si les parece, empezamos. No sé si algunos de ustedes veo que no, que estuvieron la otra clase, pero si hay alguien nuevo, si les parece la otra clase, lo que habíamos hecho fue presentar el material que habíamos trabajado para ustedes, y después, sobre el final, dejamos las dos un ratito o un ratito largo, ¿no? Para que podamos conversar, para que puedan hacer preguntas, así que si quieren dejar las preguntas en el chat, no hay problema, pero digo, tenemos pensado como dejar un buen ratito para que ustedes nos puedan consultar, y preferimos, si a ustedes les parece bien, más que se puedan desmutear un segundo y hacer la pregunta y charlarla, no sé, me parece que es más dinámico. Bueno, la clase hoy la voy a dar yo. Adri va a dar la clase que viene. Les cuento, hoy vamos a trabajar el discurso amo y el discurso histérico, y Adriana, la próxima clase, va a dar el discurso universitario y el discurso del analista. Bueno, adelante, Edith. Gracias, gracias. Bueno, si arrancamos haciendo un repasito, ¿sí? Así vamos como acostumbrando un poco las orejas a esto de los 4 discursos. Habíamos dicho que había 4 lugares. Esos lugares eran el lugar de la gente, el lugar del otro, con minúscula, la producción y la verdad. Se los vuelvo a mostrar nuevamente, así podemos como ir viendo nuevamente. Ahí está, perfecto. Los lugares son estos. El lugar de la gente, que se dirige al otro con minúscula, también podríamos poner ahí el lugar del trabajo. Hace pasar bajo la barra la producción o producto, también podemos poner ahí la pérdida, y se dirige al lugar de la verdad. ¿Sí? Estos son los lugares, que estos lugares son siempre fijos, ¿sí? Se mantienen siempre para los 4 discursos. Esto que lo llamo en el sentido de otro con minúscula, trabajo, es el modo de intentar leer en cada uno de esos 4 discursos qué se va produciendo en estos lugares. En esos lugares se ubican 4 letras. Esas 4 letras van a ir rotando con un modo de sucesión fijo, ¿sí? Esas 4 letras sí van a ir rotando, pero con un orden establecido, ¿sí? Se las muestro, que las tengo acá. Yo las anoté diferente en mi papelito, pero bueno, pero el modo de sucesión es más o menos ese. Estas letras son, las leo como están acá. El S1, que es el significante unario, nosotros lo llamamos significante amo. El S2, significante binario, que lo llamamos saber inconsciente. El sujeto barrado, yo le agrego sujeto barrado, la verdad, porque me horroriza pensar que los que nos aparece es el signo pesos, entonces por eso agrego al sujeto, que es el sujeto barrado, porque es o la S sin la barra o el signo pesos. El sujeto barrado entonces, y el objeto A. Estos son las 4 letras que van rotando por cada uno de estos lugares. Y ahora lo que les voy a mostrar son los 4 discursos de los que estamos hablando, ¿sí? El discurso amo, el discurso histérico, el discurso universitario y el discurso analista. Se los dejo un ratito para que, por si los quieren ir copiando. Les decía, en cada uno de esos lugares que son fijos, el lugar de la gente, el lugar del otro con minúscula, el lugar de la producción y el lugar de la verdad, van a ir rotando en cada uno de los discursos
estas 4 letras, ¿sí? Con este modo de sucesión fijo que les decía. Yo marqué acá, después lo vamos a retomar igualmente, les habíamos dicho en la clase pasada que estas letras rotaban con un sentido específico, que es en el sentido del movimiento de las agujas del reloj. ¿Sí? Ese es el modo de rotación. Estas letras no podrían cruzarse, por ejemplo. Si estoy viendo el discurso amo, no se podría cruzar el S1 al lugar del A, ¿no? Digo, tiene que ser en este modo de sucesión fijo que yo les marqué acá con estas flechitas. ¿Sí? Ese es el modo de giro que se produce en los 4 discursos. ¿Sí? Con un cuarto de giro produce el movimiento de rotación. Los espero un ratito para que terminen de... Sí, los espero. Los espero. Los espero y además en cada una de las clases con Adriana pensamos volver a repetir esto, porque vieron que no son de, no sé, de todo lo que es la obra de Lacan, los 4 discursos no es como, no sé, como el más difundido, si quieren pensarlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía a las dos que era un modo de, nuevamente, volver a decir, es un modo de empezar no sé, a hacerle un lugar a estos 4 discursos que muchas veces son bastante extranjeros. Bueno, les voy contando algunas cosas, ¿sí? Mientras terminan de copiar. En la clase anterior les habíamos dicho que íbamos a tratar de pensar los 4 discursos en relación a diferentes momentos en la dirección de la cura. Por eso el título del seminario es Los 4 discursos o los discursos y la cura. Los discursos son 4, son estos 4. Nosotros en la última clase, el último viernes de septiembre, vamos a trabajar con Adriana el discurso capitalista que, a ver, ¿cómo se los digo? Estaría, a ver, se los digo así, pero está mal dicho, sería un 5.º discurso, pero no es un 5.º discurso, ¿sí? Los 4 discursos son estos 4, ¿sí? Pero hay uno de ellos que se llama el discurso capitalista que nosotras particularmente pensamos, hay quienes dicen que Lacan se equivocó y solamente quedó en el equívoco, nosotras pensamos que sirve para pensar también la dirección de la cura en este discurso capitalista, pero lo que pasa en este discurso capitalista es que rompe la lógica en la que viene trabajando los 4 discursos, si no sigue este orden de rotación que yo les digo acá en el sentido del cuarto de giro de las agujas del reloj, ¿no? Pero esto lo vamos a ver en la última clase. ¿Están más o menos? ¿Sí? Dejo de compartir pantalla. ¿Vos que los ves, Adri, vos? Sí, los veo algunos, pero me parece que ya deben haber copiado. Ahí hay una profesional que se puso contenta con trabajar el discurso capitalista, Ay, que me alegro. efectivamente da cuenta de la subjetividad de la época, absolutamente, sí. Sí, sí. Absolutamente, sí. Bueno, dejo de compartir pantalla, ¿sí? Dale, dale. Bien. A ver, esperen. Ahí está, volvimos ahí. Muy bien. Entonces les decía, los 4 discursos son estos si los pensamos en relación a la dirección de la cura, ¿sí? Estos 4 discursos tienen la misma importancia, los 4. No se trata de que alguno de ellos sea más importante que el otro. Son 4 discursos necesarios a la dirección de la cura. Son 4 discursos por los que se va a rotar por cada uno de ellos varias veces en el transcurso de un análisis. No es que durante un análisis se pasa de un discurso a otro y ya está, como no sé, carrera de posta, ya está conquistado. No, digo, se va a rotar varias veces por cada uno de ellos en el transcurso de un análisis. Bueno, cuando empecé les decía que hoy íbamos a trabajar el discurso amo y el discurso
histérico. Empiezo a contarles algunas cuestiones en relación al discurso amo. Lacan en el seminario 17, llamado El reverso del psicoanálisis, dice justamente que el reverso del psicoanálisis es el discurso amo. El reverso ¿qué quiere decir con esto? ¿Sí? Que el reverso del psicoanálisis está hablando del reverso del discurso analista. ¿Sí? Entonces dice, el reverso del discurso analista es el discurso amo. Es decir, el discurso analista se encuentra en el polo opuesto del discurso amo. Voy a volver a compartir pantalla para que se entienda de qué estoy hablando cuando digo esto de que uno está en el polo opuesto del otro. Miren, yo se los copié acá a los dos solos, ¿sí? Lacan dice, en el reverso del psicoanálisis, en esta clase, en el seminario 17, que se llama El reverso del psicoanálisis, es donde Lacan trabaja los 4 discursos. Si bien en el seminario 16 trabaja algo del discurso analista, vuelve a decir algo del discurso analista en el seminario 18, también vuelve a decir algo nuevamente de los discursos en el seminario 20, donde se mete de lleno con los 4 discursos, es en el seminario del reverso del psicoanálisis. Entonces yo les decía que el reverso del psicoanálisis, dice Lacan, es el reverso del discurso amo. Y les decía que se encuentra en el polo opuesto el uno del otro. ¿En qué sentido les digo esto? ¿Sí? Si nosotros nos fijamos cómo están dispuestos los términos, aquello que en el discurso amo está bajo la barra, que son el sujeto, y son el objeto A, ¿sí? En el discurso analista pasan arriba de la barra. Arriba de la barra, en el discurso analista, está el objeto A y el sujeto. Aquello que en el discurso amo está por arriba de la barra, que son el S1 y el S2, en el discurso analista pasan por abajo de la barra. ¿Sí? El S1 y el S2 están por abajo de la barra. ¿Sí? En este sentido dice que uno es el opuesto del otro. ¿Y por qué lo toma? Digo, a ver, él dice, no podríamos armar discurso analista, que es en donde pensamos, pensamos lo que es un fin de análisis, sucede en el discurso analista, no podríamos llegar a este si no armamos su opuesto, que es el discurso amo. ¿Sí? Lo saco de la pantalla. Si cualquier cosa en el final me vuelven a pedir y los volvemos a mostrar, no tengo problema. Bueno, ahora entonces sí, voy a presentarles de qué se trata el discurso amo. El discurso amo, que no es en relación al imaginario popular del amo, sino que es en relación al lugar que ocupa el S1 significante amo. Recuerdan que en la clase pasada les habíamos dicho que cada discurso recibe el nombre de quien se encuentra en el lugar de la gente. En este discurso amo, precisamente, quien ocupa ese lugar es el S1, significante amo. Por eso se llama discurso amo. ¿Sí? Vuelvo a compartir pantalla, así me entienden de qué estamos hablando, y si se los acuerdan y no necesitan, me dicen y no la comparto, pero prefiero que tratemos de pensarlos una y otra vez, ya que están acá. A ver, muy bien. Vamos a pensar, dejo el discurso amo y el histérico juntos, pero ahora vamos a pensar el discurso amo. Entonces les decía, el discurso amo también Lacan lo llama discurso del inconsciente. ¿Sí? En el seminario 17 Lacan dice que el discurso amo es también el discurso del inconsciente. Si decimos discurso del inconsciente, esto ya nos indica que estamos en el campo de la neurosis. ¿Sí? Los 4 discursos se juegan en relación a la neurosis. Y entonces, ¿por qué el discurso amo es el discurso del inconsciente? Porque Lacan dirá esto, que el discurso amo es el discurso del inconsciente. Recién les dije que en el lugar de la gente está el S1 significante amo. ¿Qué son esos S1 significante amo? Son aquellos significantes privilegiados de cada sujeto, ¿sí? Son aquellos significantes que hacen a la historia del sujeto que nosotros
solemos saber reconocer, ¿sí? No sé, les digo significantes privilegiados en el hombre de las ratas. Digo, las ratas en el hombre de las ratas son un significante privilegiado, ¿sí? Este es el tiempo en el que el sujeto, en este discurso del inconsciente, en este discurso, este es el tiempo en el que el sujeto, si acepta que hay un saber que no sabe y sigue la regla fundamental, aflora su palabra como ese uno. Este es el tiempo de emergencia del inconsciente. Ese uno, significante amo, que se dirige a un S2, se los vuelvo a mostrar, ¿sí? ¿Se acuerdan que iba en este sentido? El agente se dirige al lugar del otro. En este discurso, el significante amo se dirige a un S2 que en este discurso ocupa el lugar del otro con minúscula, que produce el saber inconsciente. S1 que se dirige a un S2. S1 significante amo que pone a trabajar al S2, al saber inconsciente. Este es el tiempo de despliegue del inconsciente, es el tiempo del despliegue de las formaciones del inconsciente. En este tiempo es el tiempo de la transferencia simbólica, de la instalación del sujeto supuesto saber. Digo, para que lo pensemos desde otros lugares donde tenemos un tanto más acostumbradas las orejas, ¿sí? No se confundan en esto que digo, el saber del saber inconsciente del S2 con el saber supuesto son dos cosas distintas. Una cosa es el saber inconsciente y otro es el saber que se le supone al analista, ¿sí? Vuelvo a leerlo de otra manera. Entonces, S1 se dirige a S2 y quedan bajo la barra en este discurso el objeto A y el sujeto, ¿sí? Esto que queda bajo la barra, no sé si se acuerdan, en Freud era lo reprimido. Freud decía que aquello pasaba bajo la barra, era lo reprimido. Lacan lo lee como aquello que pasa bajo la barra. Y entonces, ¿qué es esto que queda bajo la barra? El sujeto y el objeto A. Habitualmente, ¿qué reconocemos en la relación entre el sujeto y el objeto A nosotros? Los términos del fantasma, ¿sí? Si hablamos del sujeto y del objeto A, yo acá podría dibujar un losange en el medio y decir que aquello que queda bajo la barra son los términos del fantasma. Esto es lo que hay que develar, estos términos del fantasma, esto es lo que hay que develar en el transcurso de un análisis. ¿Se acuerdan que Lacan decía en relación al fantasma que el fantasma es el sostén de mi deseo? ¿En qué sentido dice Lacan que el fantasma es sostén de mi deseo? Porque la relación del fantasma es la relación del sujeto con su objeto A en aquello que causa el deseo, ¿sí? Esto es el fantasma. Habitualmente cuando hablamos del fantasma estamos hablando de esto. Entonces, este es el lugar que está acá, es el lugar de la verdad, que es el lugar donde está el sujeto, ¿sí? ¿Cuál es la verdad que emerge en este discurso? Es que el sujeto está barrado, ¿sí? Esta barra de la castración que lo atraviesa. Se los digo de otra manera, está retenido por un goce parasitario que desconoce. Si bien los términos del fantasma son el sujeto losange A, que es lo que habitualmente conocemos del fantasma, que es el sujeto en relación a su objeto, en líneas generales los pacientes cuando consultan, no consultan en función, en relación a su deseo, porque si así fuera, la verdad que para qué nos consultarían. Si los sujetos cuando consultan en líneas generales, consultan ellos ubicados en el lugar del objeto en el fantasma. En este sentido digo, retenidos en un goce parasitario. Un goce parasitario que los deja como objeto del otro, ¿sí? No como sujetos en función de su deseo. Se los voy a contar con, dejo de compartir pantalla, se los voy a decir con un caso clínico. A ver, me gustaría contarles un caso clínico para que podamos pensar a qué me refiero con esto. Bueno, consulta.
Un muchacho joven, yo creo que tendría 18, 19 años en ese momento, y el motivo de consulta es que no sabe qué estudiar. Había terminado el colegio secundario, sabía que quería ir a la facultad, pero no sabía qué estudiar, ¿no? En ese sentido les digo, si este jovencito hubiera estado en función de su deseo, no consulta porque no sabe qué estudiar, sabe qué estudiar, no viene a preguntarse en análisis qué es lo que quiero estudiar. Empieza a contarme algunas cuestiones de su novela familiar. Me cuenta que son 3 hermanos, el hermano mayor quedaba como el lindo, si quieren por decirlo de alguna manera, el hermano más chico quedaba como el inteligente de la familia, y él quedaba en el medio. En el medio, y casi les diría ubicado como la oveja negra de la familia. No en el sentido de que fuera problemático ni por ese lado, sino porque la posición que él tenía respecto a algunas cuestiones familiares lo señalaban en este lugar de oveja negra. Otra de las cosas que él también me cuenta es que aquellos que sus hermanos conquistaban muy fácilmente, a él le costaba un tanto más. En relación a la carrera, lo que dice, había hecho el colegio secundario, en el colegio secundario le había hecho bien, si bien el que quedaba tildado como el inteligente era el hermano más chico, a él le había ido bien en el colegio secundario, pero ahí lo que empieza a aparecer es que del lado de la familia, una familia con una impronta muy patriarcal, no en el sentido que el feminismo toma hoy esta cuestión de patriarcal, sino que había una cuestión de varones fuertes dirigiendo la batuta en esta familia. Entonces, una de las cosas, como él no sabe qué estudiar, le proponen que por qué no sigue la carrera en la que varios hombres de la familia se dedicaban a él. Así como si les dijeran, no sé, son todos contadores, bueno, dedícate a ser contador, y él decía, no, contador no. Entonces se anota a estudiar ciencias, no, ¿cómo se llama? Analista, no me sale analista. Hay una carrera que está emparentada con las ciencias económicas, pero que no son ciencias económicas. Pero bueno, no importa, digo algo relacionado a ciencias económicas, pero no ciencias económicas. ¿En qué sentido? ¿No? Es casi como si le dicen, bueno, y entonces, como no sabes qué hacer, ¿por qué no vas acá? Y el que hace lo opuesto, ¿no? Yo suelo decir que los adolescentes no es que desobedecen, sino que los padres no sabemos mandar, porque los adolescentes en general obedecen a la inversa, ¿no? Digo, si las madres se avivarían de decir, la habitación no limpié, que no pasa nada, digo, los pibes serían todos limpitos, ¿no? Como hace eso, digo, ahí, a ver, ahí podemos empezar a pensar lo fallido de su deseo, ¿no? En lugar de ponerse a pensar qué es lo que quiere estudiar, como le proponen, estudia eso, hace lo contrario, pero en ningún lugar está puesto él como sujeto diciendo, no sé, a mí me interesa estudiar otra cosa. También aparece en lo sucesivo de las sesiones que en esto de ser el hijo del medio, era él el que terminaba consolando a la mamá en las sucesivas peleas que la madre tenía con el padre. En este punto aparecía un costado donde la madre se identificaba fuertemente con el paciente en todas las cosas que él no podía, la madre se veía reflejada en aquello que ella no había podido, y el paciente también, ¿no? Como tomaba fuertemente este costado sufriente de la mamá. Tenía una cuestión en esto que les digo bastante patriarcal y en este sentido era la oveja negra de la familia, de denunciar, a ver, cómo la madre le contaba a él todas las discusiones que tenía con el padre, él que mira, madre buena, padre malo, ¿sí? Porque hace llorar a la madre por decírselo un poco trivial, ¿no? Entonces tenía una rivalidad bastante intensa con el padre porque lo consideraba el maltratador de la madre en cuestiones que eran discusiones que hacían a la vida de esa pareja, y la madre sostenía
a este padre. Pero entonces, ¿qué pasaba con el paciente? Y en este punto es la oveja negra, donde él todo el tiempo denunciaba cualquier cosa que viniera del lado del padre, así como si les diría, no sé, si están comiendo y el padre le decía a la madre, pasame el salero, y le decía, ve, no ves, machirulo, que, ¿no? Como, pasame el salero, no era ninguna demasiada otra cuestión en función de eso. Yo les decía que estos significantes privilegiados del paciente se empiezan a ordenar en la producción del saber inconsciente. Empiezan a aparecer formaciones del inconsciente en el marco de la sesión. Una sesión se olvida de venir. Cuando le pregunto a la próxima sesión qué le pasó, bueno, me dice que se olvida, obvio. A ver, para mí que soy analista, que se olvide, un olvido es una formación del inconsciente, para él es que se olvidó, ¿sí? Me olvidé, me dice. Pero, ¿qué pensaste? ¿Te ocurre algo más? No, me olvidé. Bueno, entonces yo le acerco algo ahí que me parece que podía estar en relación a este tiempo y esto que le estaba pasando. Entonces le digo si a lo mejor no sería que él quiere ausentarse de algún lugar, pero no sabe cómo, ¿sí? Yo se lo digo pensando en función de la madre, y se lo digo a esto también, ¿no? Como si a lo mejor no se trataba de que él quiere soltarle un poco la mano a la madre para hacer su vida, más que quedarse ahí en este lugar de consolarla. Otra sesión me paga y después de que se va, cuento lo que me había pagado y me doy cuenta que me pagó de más. Bueno, cuando vuelve la próxima sesión lo interrogo, claramente. Digo, eso para mí fue un acto fallido, para él se confundió. Entonces le digo, me pagaste de más. Por un lado, le devolví la plata que me pagó de más, y por otro lado, ¿y qué pensás en esto que me pagaste de más? Bueno, claro que no sabía, claro que no me puede decir. Me acuerdo, a ver, me acuerdo ahí, no, me había quedado pensando cuando me di cuenta de que me había pagado de más, ¿no? Y me acordé de esto que él dice que él sentía en esto de quedarse ubicado en ese lugar de tanto sufrimiento, que él le costaba más conquistar las cosas que los hermanos conseguían más rápido. Entonces le pregunté si no tendría algo que ver con eso. Él me dice que no sabe. Bueno, lo que le dije fue que en este espacio no era necesario, que él pagara además para tener un espacio en la sesión conmigo, que con los honorarios que habíamos acordado estaba bien, digo, para darle otro estatuto de sujeto. Digo, estas son las formaciones del inconsciente que empiezan a aparecer. Él empieza a noticiarse en esas formaciones del inconsciente que hay algo que dicen estos episodios y que él no está advertido que están diciendo algo. Y eso es lo que se empieza a producir en este tiempo de formaciones del inconsciente. En la parte de abajo tenemos el sujeto ubicado en relación a los términos del fantasma, y ahí les digo en este caso cómo lo pienso por este lado. La verdad que empieza a señalar en este tiempo, ¿sí?, es que él queda retenido como el objeto de la mamá, goce parasitario en el que él queda ubicado como el objeto del otro. ¿Sí? Se entiende en este tiempo lo que empieza a quedar señalado en el transcurso de lo que iba diciendo en análisis es que él no sabe qué estudiar, no porque tenga que ir a hacerse un proceso de orientación vocacional para que alguien le diga qué es lo que a él le gusta, ¿sí?, sino que el punto donde él no sabe dónde está su deseo, no sabe qué es aquello que quiere estudiar, lo que le impide ir en esa línea es que él queda como ubicado como el objeto de la mamá. ¿Sí? Se los digo más novelesco, si quieren, ¿no? Como digo, si él hace algo de lo propio, le suelta la mano a la mamá con su sufrimiento. Si él, sufriente en cada cosa que hace, quedaba al lado de la madre. En algunas de las sesiones aparece un sueño. La verdad que era un muchacho que trabajaba bien, ¿no? Como, bueno, no sé si bien en el sentido de muy inteligente, sino que pescaba, que algo tenía que ver con esto y pudo empezar a trabajar. En algún momento me cuenta un sueño. Él ya había contado otros sueños en otras sesiones. No les cuento el sueño, pero lo que aparece en el sueño es, lo que yo le digo es que eso que él tuvo no es un sueño, que es una pesadilla. Entonces le explico que no es lo mismo un sueño que una pesadilla. No sé si ustedes se acuerdan, Freud dice que en el sueño, lo que vemos en el sueño es el deseo, es la realización de un deseo. Todo sueño
transporta la realización de un deseo. En la pesadilla, lo que aparece en la pesadilla, vieron que, no sé si alguna vez han tenido pesadillas, en las pesadillas hay algo que sucede y se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, y aquellos que sufren pesadillas o se despiertan muy sufrientes o hasta les cuesta despertarse de ese momento, ¿sí? ¿Qué es la pesadilla? La pesadilla es eficacia del superyo. ¿En qué sentido eficacia del superyo? ¿Se acuerdan que Lacan dice el superyo ordena gozar? ¿Sí? Es eficacia del superyo en tanto condena a sufrir. ¿Qué efecto tiene esto que le digo al paciente de un modo más sencillo de que eso que tuvo él fue una pesadilla? Él empieza a advertir el sufrimiento en el cual estaba retenido y en lo sucesivo de las sesiones habíamos ido señalando. Esto lo sorprende. No, les digo, no había sido el contenido del sueño, sino cuando esto le digo que en la pesadilla lo que no puede es parar de sufrir, por decirlo de alguna manera, él se queda pensando y me dice, ay, mira, es casi como si disfrutara más de cuando sufro que de cuando estoy bien, ¿no? Ahí advierte su goce, digo, en este punto, él advierte su goce en el sentido de quedar tomado por el sufrimiento, ¿sí? A partir de ahí aparece una pregunta, a partir de ahí él empieza a preguntarse, ¿qué es lo que le pasa? Que se encuentra disfrutando, se los digo, a ver, disfrutando, quiero que me entiendan, ¿no? Esto no es una elección consciente, ¿no? Digo, ese es un goce que se produce en el sujeto que no es, no es del orden de la conciencia, no es que nadie elige sufrir, ¿sí? Pero ahí él advierte en este punto el goce en el cual estaba retenido. El quedarse sufriendo al lado de la madre le impedía ir en la línea de su deseo. ¿Por qué les cuento esto último del caso? A partir de ahí podemos pensar el giro del discurso, ¿sí? Ahí se produce un giro del discurso, en esta pregunta de él, por su propia subjetividad, ¿sí? Por su síntoma, no porque el síntoma fuera la pesadilla, claramente el síntoma, la pesadilla no era, digo, pero me parece que sí, ahí en este advertir qué goce lo tiene tomado, aparece una pregunta sobre su subjetividad. Y ahí cambia el discurso, ¿sí? Ahí lo podemos pensar como este movimiento de rotación, este cuarto de giro que hace pasar de un discurso al otro, ¿sí? Ahí pasa del discurso amo al discurso histérico. Bueno, les cuento un poquito, hasta aquí el discurso amo, les cuento un poquito qué hablamos cuando hablamos de discurso histérico. Se los voy a mostrar mientras les voy contando. Bien, ahí están los dos, ¿sí? En este movimiento de rotación que se produce, a ver, trato de leerlo a ver si les sirve que pueda pensar y leerlo, ¿sí? Se produce este cuarto de giro. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto que está bajo la barra en el discurso amo pasa para arriba de la barra en el discurso histérico. El S1 se corre al lugar de la derecha, no tengo lateralidad, pero si es el lugar de la derecha me dicen que sí, pasa abajo de la barra el S2 y el objeto A queda del lado de la izquierda. ¿Sí? Digo, ese es el giro que se produce. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando les hablo de discurso histérico, primero quisiera aclararles que no tiene que ver el nombre discurso histérico con un cuadro psicopatológico, ¿sí? No es por ese lado que lo piensa, sino que recibe el nombre de discurso histérico en el sentido que Freud decía de histerizar el discurso, de que apareciera una pregunta, de esta pregunta que aparece en este muchacho, que les digo que es, ¿qué me pasa que me quedo? Se los digo como de otro modo, ¿no? Como, ¿qué me pasa que me quedo sufriendo y disfruto más de lo que sufro que de disfrutar de las alegrías que tiene la vida? ¿Sí? En este sentido recibe el nombre de discurso histérico, en el sentido de que emerja una pregunta. Muy bien. Este discurso histérico está comandado por el sujeto. El sujeto queda ubicado en el lugar de la gente.
Es el sujeto barrado entre lo que dice y no sabe qué dice. ¿Sí? Esa es la división que le ponemos al sujeto barrado. Es un discurso marcado por la decisión subjetiva, por el enigma de los síntomas. El síntoma implica siempre una pregunta del sujeto. ¿Sí? Siempre que hay un síntoma, siempre que emerge un síntoma, hay una pregunta del sujeto. Este discurso está marcado por la pregunta subjetiva, por la pregunta que instala el síntoma neurótico. Les digo otra que a mí me sale fácil a la hora de ejemplificar de qué hablo cuando hablo de la pregunta sobre el síntoma, ¿sí? Por ejemplo, alguien podría decir, ¿y por qué ahora me está costando tanto estudiar? Y antes no me pasaba eso, antes no tenía problemas para estudiar, ¿sí? El problema de estudio es un síntoma. A quien permite esta pregunta, esa es la pregunta neurótica instalada sobre el síntoma. En este sentido es que Freud dice esto de histerizar el discurso. ¿Se acuerdan que Freud decía con el tratamiento de los obsesivos, que en los obsesivos se trataba de histerizarlos, ¿sí? De histerizarlos en este sentido, de que en lugar de pasar de ritual a ritual sin ninguna pregunta en el medio, aparezca una pregunta así de ¿por qué me pasa esto que me está pasando? Les propongo ahora leer este tema del discurso histérico. Esperen. En este discurso les dije antes que el sujeto queda ubicado en el lugar de la gente. En el lugar de la gente que se dirige al otro con minúscula, que en este, esperen que se los vuelvo a compartir, total, no cuesta nada, y se los marco, ¿sí? El sujeto en el lugar de la gente se dirige al S1, que son los significantes amos, que en este lugar, en este discurso, están en el lugar del otro con minúscula. Es decir, el sujeto desde el lugar de la gente pone a trabajar al S1, los significantes amos de su historia, los significantes privilegiados de su historia. Y quedan bajo la barra, ¿sí? El S2, que es el saber inconsciente, y el objeto. ¿Qué quiere decir? Que el saber inconsciente y el objeto A queden bajo la barra. Que en las histéricas clásicas, ¿se acuerdan que Freud decía, y Lacan también lo toma, que es a lo que no pueden acceder las histerias clásicas? ¿Sí? Aquel saber que la habita, aquel saber inconsciente que está a cuenta de ellas, pero que ella no reconoce como propio, ¿sí? Podemos pensarlo en relacionadora, y el objeto A, en tanto ellas causan el deseo que tampoco pueden reconocer como propio. ¿Sí? Esto es lo que queda bajo la barra en este discurso histérico. Ahí está, dejo de compartir pantalla. Entonces, ¿qué hacemos con este saber que es de la histeria? ¿Sí? Es de la histeria, y les aclaro algo para pensarlo. Como les digo, hablamos de discurso histérico en el sentido de histerizar el discurso, pero no es que estamos hablando de la histeria en sí misma, ¿sí? ¿Por qué Lacan toma la histeria en este discurso? Porque es en la histeria la que queda más claro cierta posición de los neuróticos en general. Todos los neuróticos en general portamos el saber de nuestros síntomas, pero no lo reconocemos como propio, no porque seamos malos ni porque nos guste ir al analista diciendo, bueno, a ver, ayúdame, sino porque no sabemos, ¿sí?, que se trata de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como analistas ante ese saber que está del lado del sujeto, ¿sí? Y nosotros no sabemos de qué se trata? Sí sabemos las generales de la ley, en líneas generales sí sabemos las generales de la ley de qué les pasa de libro a nuestros pacientes, pero no sabemos específicamente de qué se trata en cada uno de nuestros analizantes. Entonces, ante ese saber que está del lado del paciente, nosotros le decimos la regla fundamental, ¿sí? ¿Qué le decimos? Bueno, asocia, empezá a contarme, ¿no? Porque ahí nosotros nos enteramos de ese saber que los habita ellos, pero que ellos no saben que los habita, ¿sí? Te lo digo de otra manera, yo enuncio particularmente la regla fundamental, casi como la decía Freud, pero digo, a pacientes que todavía no están en análisis, ¿qué le decimos? No sé, le podemos preguntar, bueno, ¿y por qué me pasaste más? No
sé, bueno, contame algo. Bueno, no importa, seguí hablando, cualquier cosa, ¿sí? Que es un modo más sencillo de decir, seguí asociando para que nos enteremos de qué se trata. Les doy un ejemplo en esto que aparece. Una paciente que consulta en pandemia, por algo de lo que a todos nos pasó en pandemia, y lo que empieza a aparecer muy fuertemente es que su hijita, que está en el colegio primario, le empezó a ir en este tiempo mal en la escuela. Ella se desespera, no hay modo de que entienda que algo le pasa a la nena, algo quiere decir, ¿no? Como ella trata de aleccionarla de, bueno, pero estudia, pero te dije que estudiaras, ¿sí? ¿Por qué no estudiaste? Si a vos no te gusta que te vaya bien, entonces no, la tortura a la nena y no hay un freno en esto que yo le digo, bueno, pero algo le está pasando, esperemos un poco, vamos a ver qué le pasa. ¿Qué es lo que ella trae como asociación desde el inicio, desde que la empiezo a ver, en relación a esto? Su mamá fallece cuando ella era adolescente y el modo en el que encontró ella de salir adelante, era una adolescente muy jovencita, 17, 18 años. Lo que empieza a hacer es, sale a trabajar porque ella dice que la desesperaba no tener plata para mantenerse y para tener una casa y un hogar. Su papá nunca había estado con ella. ¿No? Entonces yo lo que le empiezo a leer es que bueno, que ella, ante las situaciones difíciles de la vida, ¿qué hace ella? Marche, vamos, 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 que hay que seguir, que es lo que ella hizo y a ella le resultó. La verdad es que nada de esto producía ningún toquecito al goce en función de esto que se le arma a ella con la hija. Qué sé yo soy de la parroquia freudiana y lacaniana y qué sé yo, soy obediente, entonces si me dicen, seguí preguntando, yo sigo preguntando, entonces en cada cosa decía, ¿y qué te parece? ¿Y qué se te ocurre? ¿Y vos qué pensás de esto? ¿No? Y en alguna de esas me cuenta, algunas de las veces le pregunto cómo había sido su escuela primaria. Entonces lo que me dice es que le iba muy bien, que ella hacía todos los deberes sola, que estudiaba sola. Entonces le digo, ay, le digo, pero qué bien, ¿no? Le digo, porque yo sé que a todos los chicos un cachito no les cuesta organizarse solos como si fueran adultos a la hora de estudiar. Entonces ahí me cuenta, y esto no había aparecido hasta este momento, ¿no? Y digo, y este es el saber que a ella la habita, que yo puedo saber las generales de la ley, pero no sé de qué se trata si ella no habla. Entonces ahí lo que me cuenta es que durante su infancia la mamá falleció de una mujer joven, digo, una gente joven se muere en general de un accidente o de cáncer, ella, la mamá había estado enferma. Previo a eso, y mientras ella hizo toda su escuela primaria y parte del secundario, la mamá había estado depresiva, prácticamente tirada en una cama, ¿no? Entonces, ahí en este saber que habita, yo leo esto, que ella no puede soportar que el otro se caiga ningún cachitito, ¿no? Es como salga adelante, claro, no quiere eso para la hija, ¿no? En estos sentidos, para pensarlo un poco más sencillo. Si quieren, se los digo en términos de Dora, ¿no? En este saber que le habita, cuando Freud le dice, después de que Dora se queja que ella es objeto de cambio entre su papá y el señor, que su papá, para poder estar con la señora K, la entrega como objeto de cambio a ella con el señor K, y Freud advierte que esa situación se había sucedido durante 2 años y ella no había dicho nada, ¿no? Entonces esa situación se sostiene siendo ella cómplice de esa situación, ¿sí? Y Freud le pregunta, bueno, y entonces, ¿vos qué tenés que ver en eso de que te estás quejando? Si es otro modo de decirlo. Bueno. Para terminar con el discurso histérico que Lacan lo llama también discurso del analizante, ¿sí? Discurso del analizante en el sentido de que es el discurso que tratamos de producir a través de las entrevistas preliminares. Es el discurso que, a partir de permitir una pregunta sobre el sujeto, puede producir el paso de paciente a analizante, ¿sí? Los pacientes en general, no me imagino que los de ustedes, igual es que casi seguro que los que tenemos, Adriana y yo, no vienen como Dora o como Ana O a decir un padecer, un síntoma neurótico y no sé qué me pasa, y se recuestan y nos cuentan. Digo, los pacientes vienen con algún tipo de sufrimiento, ¿sí? Entonces, en este sentido, dice, esta pregunta sobre ese sufrimiento, sobre ese padecer, que permite instalar una pregunta sobre el sujeto,
permite el paso de paciente a analizante. ¿Y en qué sentido les digo este paso de paciente a analizante? Porque ustedes seguramente van a estar de acuerdo en esto conmigo. Es mucho más fácil atender a alguien que está en posición analizante, a alguien que está advertido que el saber está de su lado, ¿sí?, que a alguien que todavía se está armando en las entrevistas y consulta con algún tipo de sufrimiento. Porque alguien que está en posición analizante habla solo, en general, ¿no? Digo, no tenemos que decir, si tiene un sueño, bueno, fragmentalo por donde te parezca y contame todo aquello que te aparezca por la cabeza, aunque consideres que no tiene nada que ver, ¿no? Digo, alguien que está en posición analizante sabe que el saber está de su lado, sabe que el saber que lo habita es de eso de lo que tiene que poder empezar a hablar para que algo del síntoma ceda, en este sentido. A ver. Me queda un poquitito más y dejo espacio para las preguntas, ¿sí? Algo que sirve para pensar esto que les digo de esta posición de la histeria. Lacan, en el seminario del reverso del psicoanálisis, en una de las clases que se llama El amo castrado, Lacan trabaja una posición de la histeria respecto del padre y toma algunos pasajes del historial de Dora. A mi gusto, de todos los historiales freudianos, Lacan a la que más toma es a Dora, y particularmente creo que es porque algo tiene Dora para enseñarnos a nosotros neuróticos en general. Bueno, en esta clase, Lacan habla del padre en la histeria y dice que el padre en la histeria es el padre idealizado. ¿En qué sentido? Dora sostiene la potencia del padre. Sabiendo que el padre era impotente, Dora sabe que su padre era impotente, ella le hace tener dos mujeres, su mamá y la señora K. Esto es lo que Lacan llama el padre idealizado de la histeria. A la impotencia del padre, ella le pone la potencia, ella le pone esa potencia que el padre no tiene. Voy a compartir una última vez la pantalla para explicárselos de otro modo. Mira, acá tengo, por un lado la fórmula del fantasma, ¿se acuerdan que es sujeto, losange A? Y por otro lado la fórmula del fantasma histérico, ¿sí? Se las dejo para que la copien. Aparece el objeto A, el losange, el otro con mayúscula, este es el otro con mayúscula, sin barrar, y bajo la barra está el menos i. Les cuento mientras copian. ¿Cómo leemos esta fórmula del fantasma histérico? Yo les decía que la histérica se ofrece como el objeto que completa al otro. Ella es el objeto que completa al otro. Por eso, del otro lado del rombo, el otro está sin barrar, ¿sí? Este otro está sin barrar. ¿Por qué el otro está sin barrar? Porque ella es el objeto que al otro le falta. En este decir de Dora, a la impotencia del padre, Dora le adjudica la potencia, ofreciéndose ella como ese objeto que le falta al padre. Entonces, si ella es el objeto que le falta al otro, desde esa posición tapa la castración en el otro, ¿sí? Y hace pasar bajo la barra, al modo del menos phi, la propia castración. Esto es lo que hace la histeria, y esto es lo que hacemos los neuróticos en general, ¿sí? Todos los neuróticos sostenemos algún otro sin barrar del que luego de un análisis le diría, y hay quienes lo consultan en un análisis y lo pueden advertir, que el otro no está completo más que porque nosotros nos ofrecemos a hacer ese objeto que le falta, ¿sí? En este sentido les digo, la histérica es quien sostiene al padre idealizado, lo sostiene y a su vez lo denuncia. Esto es algo común en la histeria, ¿sí? De aquel que denuncia, por otro lado, lo sostiene. La histérica sostiene al padre, sostiene a un amo. Amo que nos dice Lacan en el título de esta clase, el amo castrado, amo que está castrado desde el inicio, solo tiene la potencia que ella misma le adjudica. Yo les digo cómo me gusta decir a mí esto. Vieron que hoy por hoy está de moda decir que el otro no existe. Mentira, macana. Mentira, digo. ¿Quién no tuvo algún otro al que le costó trabajo barrar? Es mentira que el otro no existe. El otro existe. Existe para ser
barrado. Sí, en este paciente que yo les decía al inicio, cuando él puede ubicar la barradura en la propia madre, puede ir en la línea de su propio deseo, él descostándose como ese objeto que se quedaba ahí al ladito de la madre teniéndole la mano. Y yo les decía en esto, que me parece que por eso Lacan toma tanto a Dora, y Freud también habla en este sentido de histerizar el discurso, es porque en la histeria es donde más claro se ve esto que nos pasa a todos los neuróticos. Sí que hay algo de la castración en el otro que los neuróticos velamos con el fantasma, así como se los muestro en esto del fantasma histérico. Bueno, hasta acá lo que más o menos preparé para decirles. Y abrimos las preguntas. Si quieren, ¿no? Si quieren Preguntas, desmutearse. comentarios, que sea un momento de conversación. Uh-huh. A ver, así es más ameno. A ver si tienen alguna pregunta. Claro, ahí alguien dice el otro con mayúscula no existe, del mismo modo de creer que uno se hizo en sí. Claro, el otro es un campo en el cual nos constituimos, con lo cual decir que no existe, bueno, nos constituimos en ese otro. Justamente, después de lo que se trata es de barrar a ese otro, ¿no? Pero no es sin, no es sin, exactamente. Sí. La apuesta de Lacan, ¿no? Es, si bien en Freud estaba, yo no leo en los textos freudianos que el sujeto se arme solo, algunos sí, pero la gran apuesta de Lacan es esto, es que el sujeto se constituye en el otro, y Lacan lo dice muy claramente. Sí. Pensando en tu paciente, cuando dejó de ser el objeto que completaba su madre, pudo preguntarse, a ver, espérate que no llego a... Espera que abro el chat. Sí. Pudo preguntarse por su propio deseo, ser un sujeto de deseo. Ahí es un comentario, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero no es sin advertir este tiempo, ¿no? A ver, claramente él no advertía que no sabía qué estudiar, y no era un problema de que a él no se le ocurría qué estudiar, ¿no? Hubo que desarmar algo de todo este entramado para que él pudiera ver en qué lugar él estaba tomado como objeto del otro. Claro. Acá Ricardo Sebastián pregunta, ¿barrar al otro es ubicar al otro con una pregunta o cómo? En relación al sujeto con el otro, digo, a ver. Bueno, de algún modo poder interrogar a ese otro es un modo de barrarlo, claro, no es bueno, es así, y claro, sí, sí, hay algo de esto. Sí. Sí, a ver, que uno pueda hacer, vieron que en los pacientes, cuando los pacientes vienen muy tomados a merced de algún otro, no pueden interrogarlo, ¿no? Como o se someten o van por la opuesta haciendo lo contrario, pero no pueden decir, che, ¿por qué me decís eso? ¿No? Como digo, claramente, si esto de interrogar al otro, y si se lo puede interrogar, es porque está errado. Se lo digo claro como lo dice Lacan, ¿no? El amo está castrado desde el inicio, no es que no está castrado. Lo que pasa es que los neuróticos no advertimos eso y le damos un poder al otro que el otro no lo tiene. Incuestionable, podrían decir, ahí donde se puede cuestionar, exacto, ahí está. Ahí dice, espera que pasan. Sí. Espera que se me fueron para arriba. En el discurso del amo, el A está como objeto de la mayúscula. En el discurso histérico, el A es causa del deseo. Ahí yo no entiendo la pregunta. A ver, esperen. ¿Está preguntando Hola, por el sí, la lugar hice del yo. objeto A? Hablo Ahí está. y que es más Sí, simple. dale. ¿Cómo les va? Sí. No, porque me quedé pensando, en el discurso del amo, el objeto A era el objeto en el que el paciente se ubicaba con respecto al goce materno. O sea, era objeto de goce. Exacto. Sí. En cambio, en el discurso histérico, cuando vos decías, el objeto A es ese deseo que
que la histérica no reconoce como propio, pero el objeto está más como causa de deseo que como objeto de goce. En realidad, O está de las dos maneras en los dos discursos. mira, el tema es, no, de la misma manera, no, de la misma manera no, pero sí, vieron que, a ver, no es lo mismo pensar la posición de la histeria en relación al deseo, ¿sí? Que pensar lo femenino, que pensar a la mujer, ¿sí? En ese sentido. La histérica no las histéricas clásicas, que Dora, ¿sí? Las histéricas clásicas de las que habla Freud, ¿sí? Dora no reconoce aquello que ella produce en el deseo del otro, ¿sí? Dora ahí se sustrae ¿en qué sentido? Dora, en lugar de ver qué causa en el otro, ¿sí? Va a averiguar de qué se trata la sexualidad a través de los libros, en lugar de atravesarla como hacemos todos los mortales, poniendo el cuerpo, ¿sí? Tampoco aparece como, a ver, también esto es, en este sentido se los digo, en esto que está bajo la barra, es esto para seguir trabajando, ¿sí? Porque no puede reconocerse como ese deseo que ella causa, que ella provoca en el otro. Y en las histerias más actuales, si ustedes quieren Edith, para pensar, te referís como, vos te referías a conmoverla, porque si no es como inanalizable, digamos, no se hace la pregunta. Uh-huh. Si la sostenemos en ese lugar donde no se reconoce como causa de deseo, ¿no? Y no es un síntoma para ella, digamos, no se lo puede, hay que tratar de conmoverlo, si no se lo deja así, no gira, digamos, no hay otro cuarto de giro, no cambia de posición. Exactamente, exactamente. Digo, esto es a trabajar, por eso les señalo que no es lo mismo en relación al deseo, la posición de la histeria que a lo mejor la posición femenina. En las histerias actuales, ¿vieron? A ver, en las histerias actuales no aparece esto que aparece Dora, que para averiguar de qué se trata la sexualidad la atraviesa en el cuerpo como hacemos todos los mortales. Digo, Dora lo pregunta a través del libro, a través de la señora K, pero nunca hace ese pasaje. En las histerias actuales también queda esta posición a trabajar y a tratar de conmover. ¿En qué sentido? Que las histerias actuales son más del estilo de la bella carnicera, que no terminan de estar ellas puestas en ningún lado. Vieron que la versión actual de la femineidad es casi al modo que dice Freud de los hombres en la degradación de la vida erótica. Tienen un marido, si quieren, del cual aman y están enamoradas, y otros con el que disfrutan de la sexualidad. No en uno, ¿no? Como digo, qué sé yo, o sea, no es en uno, digo, intentan, no sé, diversificar, por decirlo de alguna manera. Ese es el punto a trabajar en la histeria. No sé si contesté la pregunta. Adri, no sé si vos querías agregar algo más de esto o no. No, estaba mirando a ver si aparecía alguna otra pregunta. Sí. Y ahí dice, ¿puede ser que es una forma de interrogar estos significantes amo del discurso amo? Supongo que se refiere a la tarea del lado del analista, interrogar estos significantes amo. No sé, o no me queda demasiado clara la pregunta. Pero si abren los micrófonos y preguntan, por ahí es más sencillo que... Discúlpame, yo por ahí tengo una pregunta. Cuando vos arrancaste con algo de esto, bueno, estabas explicando, ¿no? Lo del el S1, sobre esos significantes, que es igual a significantes privilegiados, el S2 en el momento, bueno, ese momento del saber, y en un momento nombraste lo del tiempo de la transferencia simbólica, el sujeto supuesto a saber. Y dijiste algo así como que este es un saber que se le supone al analista, pero no es el mismo. Y ahí se me hizo una confusión. Sí. Lo tengo como claro, pero no muy claro. Sí, no, pero lo vemos y está bien. Miren, por un lado, a ver, cuando hablamos de los discursos suceden en relación al paciente. Los discursos son pensados para aquello que le sucede al paciente. El saber inconsciente
es del paciente, ¿sí? Esto por un lado es el saber inconsciente, es aquello que como saber se produce en función del inconsciente. Lo que yo les decía, el sujeto supuesto saber, es una presunción de saber que el paciente le adjudica al analista, ¿sí? ¿En qué sentido? Adjudicarle un saber al otro es una cuestión de estructura. Digo, en líneas generales es algo que, ¿no? que hacemos todos, que le adjudicamos un saber. A partir de que en el transcurso de un comienzo, de un análisis, o como lo quieran llamar, ¿qué es lo que le decimos a los pacientes cuando empieza a contarnos algo en relación a su sufrimiento o algo en relación a sus síntomas? ¿Qué es lo que no son lo mismo, pero no importa, pero se los digo para explicárselo? ¿Qué es lo que le decimos? Bueno, asocie libremente, cuénteme. La regla fundamental permite instalar el sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber, yo se lo diferenciaba, que no es que el analista sabe, eso es lo que les quiero diferenciar. No es que el analista sabe, es que ese saber es supuesto al analista, se le pone, ¿sí? Yo las clases pasadas les decía, de todos los amores que hay en esta vida, el amor de transferencia es el único que desde el inicio sabemos que está destinado a caer. ¿Por qué? Porque, a ver, si el analista se sienta cómodo en la silla y dice, y sí, yo me la sé toda, no le pregunta al paciente. Digo, a ver, no, el saber lo tiene el paciente. Por eso Lacan lo toma ¿no? a Sócrates en esto del, no me acuerdo ahora cómo era el método de Sócrates, que intentaba sacarle el saber que portaba a quien lo entrevistaba, en este sentido. ¿Te contesté, Fernanda? Sí, sí. Y agrego algo, si no sería una consulta a alguien que le va a decir lo que tendría que hacer, ¿no? Digamos, como si el analista supiera qué es lo que tiene que hacer o qué le conviene hacer. Bueno, No, nada, claro, lo que le conviene es devolverle al sujeto que consulta el poder de la palabra, digamos, es usted el que sabe. Y Sí. es él el que tiene que llegar a abrochar algo de ese S2, ¿no? Digamos. Sí. Pero no es sin, claro, no es sin la transferencia, no es sin el sujeto supuesto a saber, sin esa ficción del analista ser ese que le va a dar la respuesta, que no se la da. Claro, Digamos. claro. Ahí Claro. está la abstinencia. Ok. Pero este tiempo, sujeto, supuesto, saber y transferencia simbólica son lo mismo. La transferencia simbólica es la instalación del sujeto, supuesto, saber. Ahí dijiste algo Que ahí más. dice, ahí Sí. hay alguien dijo, sí, pero es necesario que exista ese supuesto sujeto al saber para poder empezar, ¿no? Sí, absolutamente. Obvio. Imprescindible, sí. Sí, yo no sé si a ustedes les ha pasado, vieron que cada tanto vienen pacientes a la consulta, ¿no? Y lo que dicen es que se atendieron con alguien que no les decía nada, ¿no? Como yo cuando los pacientes me cuentan esas cosas y me dicen, y entonces me fui y le dije, ay, lo bien que hiciste, porque, o sea, claro, o sea, si yo le voy a contar mis problemas a alguien y supongo que el otro no tiene nada para decirme, ¿no? En esto en este comentario de recién, la verdad que me voy a otro lado, digo, sí, es un tiempo necesario de instalación, de ese tiempo de la transferencia necesario para producir un análisis, pero después, y me parece que ahí es donde Lacan se mete bastante con el narcisismo de los post-freudianos, ¿no? Como a no quedarse cómodos en el sillón embanderándose, sino que de lo que se trata es de poder caer de ese lugar, ¿no? Para que el paciente, porque a ver, porque si no les decimos, ¿para qué alguien iniciaría un análisis? Para ayudarlos a que puedan ubicar la castración en el otro con mayúscula, que lo habite, vaya uno a saber cuál es. Pero nosotros nos quedamos agarrados, sí, pero a mí de la sillita no me bajás, ¿no? Digo, parece que a lo que apunta ese proceso es a que el paciente se confronte con la castración, también con hacernos caer a nosotros. Sí, ahí alguien agregó mayéutica en el momento que estábamos hablando de Sócrates y el ayudar a, digamos, podríamos agregar el analista como partero ahí de ese saber que es del sujeto, del analizante.
¿Puedo Sí, preguntar? vos eras que decías, ay, perdón, no sé Ah, quién es. no, yo, porque lo leí también de Mónica Méndez y yo tampoco lo entendí. En el fantasma histérico, el menos pi, dice, no lo entiendo, yo tampoco. Ah, Que Bien. a lo mejor si me lo explicás, por ahí lo recuerdo o algo, pero en este momento no lo entendí. Menos, Gracias. sí, no, de nada. A ver, les contesto a las dos. Digo, menos fi es la castración, ¿sí? La castración imaginaria. Eso es menos fi. ¿Qué es lo que Lacan intenta decir intenta no, lo dice, con el fantasma histérico? Que la histérica se ubica en ese lugar del objeto A. Ella es el objeto que completa al otro. Yo les decía por eso. Si ella es el objeto que completa al otro, pues entonces el otro no está barrado, porque el otro está barrado. ¿Sí? No es que hay un alguien, después se los digo, como a mí me gusta decir que el otro está barrado. ¿Sí? El otro está barrado. Ella se ofrece a tapar la castración en el otro. Si tapa la castración en el otro, ahí es donde el menos fi pasa abajo de la barra, en el sentido de ¿qué otra castración pasa bajo la barra? La del otro, del gran otro, y también la de la propia histérica. ¿Sí? Si ella supone que el otro es sin barradura, tampoco ella tiene barradura. En este sentido es el menos fi. ¿Se entiende un poco más? Sí, sí, es medio complicado, pero sí, se entendió un poquito más. Gracias. No En sé, esto de que sí. la barra significa la represión, sería que ella reprime su represión tapando la represión del otro. ¿Podría ser así? Sí, 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 sí. Si lo pensamos en términos freudianos, sí, sí. sí. O sea que la histérica para ella no está castrada, lo puede todo, Y sí, hay algo de la histeria ¿no? claro, claro, Puede todo en tanto completar al otro, ¿no? claro, Digamos, claro, Claro, claro. en esa función que supone que tiene. Ujú. Sí. está. Sí, piénsenlo. Yo te quería Sí, preguntar si eras vos que habías dicho esto del otro no existe. ¿Recién dijiste vos eso o lo escuché en otro lado? Perdón, pero vengo de escuchar otra conferencia. ¿Vos yo lo lo dije. dijiste? ¿Eh? Sí, yo dije que el otro no existe. Yo lo que les Ah, dije fue, bueno, que es justamente, vos decías que el analista y todos los otros tienen que caer de ese lugar como de que pueden tener alguna completud que el sujeto no tiene. Todos los otros, ver ujú, al otro como un semejante, no ujú, como alguien no barrado. Me parece que ese sería el lugar de ver al otro barrado, ¿no? Que pase a ser el A chico que no es el A objeto, el A de semejante, el ¿no? semejante, absolutamente, absolutamente. Mira, yo para corregirme, yo dije que lo que habitualmente hoy está de moda decir es que el otro no existe, y lo que les decía es que es mentira que el otro no existe, el otro existe para ser barrado, en este sentido que, que muy bien decís. No sé si hay algo más. ¿Hay algo más? También hay, digo, si siguen pensando y se les ocurre alguna otra pregunta en relación a esta clase, a la anterior, bueno, lo seguimos conversando, tenemos 2 encuentros más, aunque vamos a avanzar es una manera de decir, con el discurso universitario y del analista la semana próxima, vamos a retomar esto, bueno, nada, vamos a seguir repasando los lugares, las letritas y las cosas que hayan quedado o que vayan Ujú, decantando con la semana. Así sí. que, Una cosa que me había quedado en el tintero cuando le escuché a Adriana Ferreira con esto que dice del otro en tanto semejante, ¿no? Que pensaba precisamente uno de los seminarios de Lacan se llama de un otro al otro, de un otro con claro, mayúscula al otro con minúscula, ¿sí? El poder ubicar la castración en el gran otro permite el lazo con el semejante, ¿sí? Con el semejante que además
por eso lo dice como A, y vos decías, no como el A del objeto, también es el A del objeto, ¿no? Fíjense que Lacan llama del mismo modo al objeto A, y cuando yo iba a la facultad y estudiaba, se les decía al petit A, se les decía, que era el A minúscula. ¿Qué quiere decir con esto? Que coinciden los dos en ese punto, que aquellos semejantes con quienes nosotros tenemos algún tipo de lazo, son aquellos semejantes que contienen nuestro objeto causa de deseo, que representan algo. Vieron, de todas las personas que hay en este mundo, uno no tiene lazo con todas las personas del mundo. Pero está muy bien, Adriana. Pero aparte de eso, yo antes de estudiar esto, yo decía, no sé, yo pensaba ya sin entender nada de lo que decía Lacan, ¿no? Y digo, bueno, en definitivas cuentas, el amor es eso, el amor de pareja, porque es esas parejas desparejas que dicen, donde una mujer muy intelectual se enamora de un tipo muy tosco, o que un tipo lindo se enamora de una mujer que no tiene demasiados atributos físicos, ponele. Y yo siempre decía, y bueno, porque si no fuera así, yo pensaba, hay algo que no entendemos, que es lo que nos une en el amor de pareja. En el amor de amigos también. Pero, porque si no, tendrían fila Brad Pitt y Angelina Jolie y estarían diciendo, no, como no, como no. Y todo el resto estaríamos esperando. Absolutamente. Sí, sí, hay ese objeto A que está alojado en ese otro. Exactamente, exactamente. Y en la amistad también, y en todas las personas con las que uno se vincula afectivamente, ¿no? Exacto. Y en las tareas, digo, ¿no? Para todo. Se trata de ese objeto causa, absolutamente. Ese brillo, el de las princesas. Claro, ¿Qué decías? Está bien, pero perdón, porque ahora me surge otra pregunta. Porque vos dijiste en todo, ¿no? Vos dijiste en un trabajo también, pues está en las relaciones laborales también. ¿Estaría por ahí como objeto causa o depende como objeto resto también? Bueno, En esas relaciones que tenés que mantener y que tampoco entendés por qué tenés un rechazo con esa persona. ¿Podría ser o es descabellado? No sé. Ahí habría que pensar, la verdad que habría que pensar en caso por caso, pero en principio cuando es atractivo un trabajo, una tarea para alguien, uno diría, bueno, ahí hay algo del objeto causa que está en función. Bueno, no sé, cuando hay rechazo habría que ver ahí qué es lo que sucede. Ah, porque vos a lo que te referís es por ejemplo, todos nosotros estamos que tenemos acá. esta misma, claro. Ahora entendí. Exactamente, acá nos tiene causados el psicoanálisis, por eso Exactamente. sí, absolutamente, así es. Bueno, no sé si quedó algo más, si no, si queda algo, ¿no? ¿Hay otra pregunta, Adri? No, me parece, no, ya está, agradecimientos, bueno, qué bueno. Bueno, y si queda, y si le aparece alguna pregunta, nos vemos el viernes y la retomamos. Sí. Así que, bueno, los esperamos el viernes próximo con los discursos que nos quedan. Adriana va a trabajar el próximo viernes el discurso universitario y el discurso analista, así que los esperamos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Buena semana. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad.